cosa. Hepatograma o perfil hepático son sinónimos. Dentro de este hepatograma, entonces, es un conjunto de análisis. Dentro de este perfil hepático, nosotros dividimos en dos clases. Vamos a ver hoy la primera parte y en la próxima clase la segunda parte del hepatograma, ¿sí? El perfil hepático, entonces, es un análisis donde se mide la presencia de algunas enzimas, proteínas y de bilirrubina en sangre. Son varios metabolitos que se miden. ¿Cuál es el objetivo de este hepatograma? O sea, que en qué situaciones el médico pide, para qué sirve un hepatograma. Principalmente para ver si hay alguna alteración en el hígado y para ver cómo está la función de ese hígado, ¿sí? El hígado, entonces, es el principal actor del hepatograma. Lo que nosotros vamos a ver con el resultado de un hepatograma es cómo está funcionando ese hígado, cómo se está comportando. Ustedes van a ver que hay varios metabolitos que son dosados dentro de este hepatograma. Si uno de esos metabolitos se ven aumentados en sangre o puede ser también en la orina, quiere decir que algo no está funcionando bien con mi hígado, ¿sí? Para realizar el análisis del hepatograma, nosotros necesitamos de suero. O sea que es el suero lo que nosotros vamos a utilizar para medir todos esos metabolitos. Entonces, podemos decir que el hepatograma entra como un análisis químico, ¿sí? Entra en la parte química. Y ese hepatograma también entra como análisis de rutina. El médico pide, nosotros ya vimos, ¿verdad? Perfil renal, ácido úrico, glucosa, ustedes ya vieron hemograma. Junto con esos análisis que nosotros llamamos rutinario, entra también el perfil hepático. Entonces, el hígado es el que ayuda a mantener una buena digestión y produce algunas vitaminas que el cuerpo o el organismo necesita, ¿sí? Son varias las funciones de este hígado. Nosotros decimos que el hígado es el motor del cuerpo. Existen, lógico, que órganos importantes, pero el hígado es uno de los órganos más importantes en el organismo. Realiza control de la glucosa, proteínas, grasas, se encarga de eliminar elementos que resultan dañinos o tóxicos para el organismo. Es a través del hígado donde se hace la captación, la depuración, el metabolismo de ciertas sustancias que son tóxicas para nuestro cuerpo, principalmente los medicamentos. Todos los medicamentos que son ingeridos pasan por el hígado para que el hígado pueda metabolizar y luego pueda distribuir para que ese medicamento haga su acción y después para que sea eliminado del organismo. También se encarga de liberar sustancias que mantienen saludable el cuerpo, o sea, que sustancias que están relacionadas al sistema inmunitario. Además de realizarse como análisis de rutina, el hepatograma también se refiere o sea que el cuidado del hígado también se refiere a una alimentación sana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nosotros vamos a cuidar el hígado? Teniendo una alimentación sana. El hígado también se ve reflejado en las alteraciones de acuerdo a lo que nosotros comemos, así como todos los otros perfiles que nosotros ya vimos, ¿sí? El hígado puede alterar su función tanto con el consumo o con el exceso, por ejemplo, de grasas, una alimentación rica en grasa, o también principalmente con el consumo excesivo de medicamentos, ¿sí? Existen varios tipos de medicamentos que suelen ser, nosotros decimos, hepatotóxicos o presentan toxicidad para el hígado. ¿Qué es un medicamento hepatotóxico? Es aquel medicamento que puede causar alteraciones en los metabolitos de un hepatograma. Uno de los principales medicamentos que entra acá en este exceso de medicamentos suelen ser el más utilizado, o sea que el más escuchado es el paracetamol. El paracetamol es una droga hepatotóxica. Ustedes todavía no tuvieron farmacología, ¿verdad? O ya están teniendo fármaco. No, profe. ¿No?
Creo que el semestre que viene o el año que viene van a tener. En farmacología ustedes van a estudiar la ruta que siguen los medicamentos. Un medicamento para tener buena acción en el organismo tiene que pasar por varios procesos, como la absorción, la digestión, la metabolización y la eliminación. Es el hígado el principal encargado de metabolizar los medicamentos. ¿Qué pasa con el paracetamol? El paracetamol, no, todas las drogas para que sean 100% eliminadas del organismo tienen que ser metabolizadas. El paracetamol tiene una pequeña porción que no es metabolizada 100% por el hígado. Entonces ella se va acumulando en el hígado y causa toxicidad. Eso no quiere decir que si yo tomo un paracetamol, mi hígado se va a descomponer. Eso quiere decir que si, por ejemplo, me duele la cabeza, tomo paracetamol. Estoy con fiebre, tomo paracetamol. Para cualquier dolor que yo sienta, si yo me automedico con el paracetamol siempre, eso puede crónicamente causar una toxicidad para el hígado y ahí entra lo que se conoce como hepatitis medicamentosa, ¿sí? O daño ocurrido en el hígado por medicamentos. Y hay una cosa muy importante también, voy a compartir acá una imagen con ustedes. Hay una cosa muy importante también que es importante que ustedes sepan, que el hígado no solamente se ve afectado por exceso de medicamentos, sino que de medicamentos cuando hablamos de medicamentos químicos. El hígado también puede ver alteradas sus funciones por la mala utilización también de los famosos remedios naturales. ¿Qué dice ahí en este pequeño esquema que ustedes pueden ver? ¿Alguien quiere leer lo que dice acá? Ana Paula, Artur, Oi? leen un poco lo que dice acá, Artur. Estes são os seus rins e seu fígado. Eles tiram toxinas do seu corpo. Estes são sucos detox. Eles tiram dinheiro da sua carteira. Bueno, entonces, hoy en día nosotros sabemos que el mercado es súper amplio en todo lo que es detox, ya sea jugo detox o sean algunos tipos de cápsulas que nos venden con el famoso objetivo de desintoxicar el cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo no necesita de ningún jugo detox y mucho menos de cápsulas detox, porque son estos dos órganos, siendo el más importante este órgano el que cumple esa función de desintoxicador en el organismo, ¿sí? Es el hígado, por eso nosotros decimos que el hígado es nuestro segundo corazón. El hígado cumple una función súper importante en el cuerpo, que es la parte de desintoxicación. En cambio, si yo todos los días tomo este jugo verde, todos los días yo le recargo a mi hígado con medicamentos supuestamente naturales, lo que yo voy a hacer es estar haciendo trabajar a mi hígado el doble o el triple de lo que él necesita trabajar. Entonces, por eso este pequeño meme les quería mostrar para que ustedes entiendan un poquito. En el laboratorio, en la parte clínica, nosotros tenemos pacientes que presentan alteraciones en el perfil hepático sin síntomas. Por ejemplo, una vez ocurrió de una paciente que se fue en el laboratorio y es una paciente joven, saludable, entre comillas, que practica ejercicio y todo más. Pero su hepatograma dio alterado, algunos metabolitos de su hepatograma dio alterado. Y preguntándole a ella, es una conocida nuestra, preguntándole ella refería que ella no estaba sintiendo nada y que quería saber por qué de la alteración de ese hepatograma. Haciendo la anamnesis y el histórico clínico de esa paciente, ella contó que ella todos los días después de su almoço toma existen pequeños chá que vem que a gente prepara com água quente e toma depois supostamente para fazer digestão, para digerir más rápido la comida. Entonces ella refería que ella hace más o menos 2 años todos los días toma ese chá.
Y entonces puede ser que eso le esté sobrecargando al hígado, entonces por eso el hígado está con sus funciones un poquito alteradas, ¿sí? Entonces todo eso, esos procesos pueden causar una alteración en el hígado sin que sea sin que haya síntomas o sin que sea una hepatitis en sí. Entonces, por eso hay que cuidar el hígado con una alimentación sana, comer frutas, no sobrecargar mucho el cuerpo con las famosas dietas detox, con los famosos jugos detox, porque muchas veces lo que más nosotros hacemos es dañar al órgano de que estar ayudando en su proceso normal fisiológicamente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos entonces de este hepatograma, el hepatograma o perfil hepático es un análisis sanguíneo cuya principal finalidad es evaluar al hígado, su función y cómo está funcionando el hígado del paciente. Si existe algún fallo, si está dejando de producir algunos metabolitos o si esos metabolitos están extravasando para la parte sérica. Ayuda principalmente entonces a diagnosticar enfermedades hepáticas como hepatitis virales, hepatitis bacterianas, eh, hepatitis medicamentosas. Entonces, todo tipo de patologías que pueden afectar el hígado y también sirve para controlar la función de ese hígado. El hígado, entonces, nosotros vimos que tiene varias funciones importantes y una de las principales funciones es en el metabolismo. El hígado, ustedes seguramente ya estudiaron también allá en la clase de fisiología, un poquito la parte fisiológica, pero él produce lo que nosotros conocemos como la bilis. Esta bilis, ella ayuda bastante para sintetizar colesterol y otras proteínas y también para degradar o emulsionar las grasas que vienen de la alimentación. Para detectar, evaluar y también monitorear una inflamación, por ejemplo, un tipo de hepatitis aguda o crónica, una enfermedad hepática o cualquier tipo de lesión en el hígado de mi paciente. Periódicamente, entonces, la función hepática, así como yo le dije más adelante, el hepatograma se utiliza como un análisis rutinario, ¿sí? Siempre que exista riesgo de desarrollar algún daño hepático, por ejemplo, el alcohol es uno de los mayores causadores de daños hepáticos también, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente que toma 2, 3 veces por semana bebida alcohólica, se hace un hepatograma, ustedes ven que está alterado, la indicación a ese paciente es que pare de tomar antes de que ese riesgo hepático aumente y su enfermedad se torne una enfermedad crónica, como por ejemplo una hepatitis crónica, una cirrosis hepática. Cuando se está tomando medicación que pueda afectar la función del hígado. Existen medicamentos que afectan y alteran la función del hígado. El médico tiene la opción de evaluar en un hepatograma si él puede cambiar el medicamento de ese paciente. Si ustedes están utilizando un medicamento que está alterando bastante la función de ese paciente, la función hepática de ese paciente, se puede cambiar por otro medicamento y así el médico va solicitando el hepatograma para ver cómo está funcionando, cómo está evolucionando el hígado de tu paciente. Cuando existe enfermedad hepática, cuando hay signos y síntomas asociados a daño hepático, como por ejemplo la ictericia. La ictericia es una condición que se conoce como la piel amarillenta. La piel del paciente y las mucosas también se quedan amarillas por exceso de bilirrubina en sangre. Vamos a ver un poquito más enfrente, vamos a repetir otra vez, ¿sí? La determinación se realiza a partir de una sangre venosa, entonces se hace una punción venosa y yo tengo que obtener el suero por centrifugación para después analizar, realizar mi perfil hepático.
Para esta prueba no se necesita de ninguna preparación especial, pero normalmente el paciente que se somete a un hepatograma, ustedes van a encontrar en la bibliografía que algunas veces dice que el paciente debe someterse a 6 horas de ayuno o 4 horas de ayuno, ¿sí? Entonces, normalmente el hepatograma se suele realizar con los otros análisis de rutina juntos, con un perfil lipídico, con un perfil renal y normalmente se hace la extracción por punción venosa en las primeras horas del día. ¿Para qué más sirve? Para minimizar posibles lesiones y preservar el funcionamiento del hígado. Entonces, para que ustedes puedan detectar si hay alguna lesión en el hígado del paciente. Dentro de este perfil hepático se determinan enzimas, proteínas y sustancias que son producidas y excretadas por el hígado. Hoy, así como yo les dije, vamos a ver una parte. Hoy nosotros vamos a estudiar la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. En la próxima clase vamos a estudiar la AST, que es el aspartato aminotransferasa, la ALT, alanina aminotransferasa, que son otras enzimas producidas por el hígado. Ustedes van a aprender cuándo aumenta, en qué situaciones aumenta en sangre, ¿sí? Algunas de estas sustancias se liberan a consecuencia de la lesión de células hepáticas. Los hepatocitos son las células hepáticas, ¿sí? Nosotros tenemos enzimas que están dentro de la mitocondria, tenemos enzimas que están dentro del citoplasma. ¿Cuál es más profundo? ¿El citoplasma o la mitocondria? A ver si alguien responde, si se acuerdan allá en la clase de biología molecular. La mitocondria. La mitocondria. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente que en sangre ustedes encuentran una enzima que está allá en la mitocondria del hígado? ¿Qué deducción ustedes van a quitar? ¿Es una lesión leve o es una lesión profunda? Uma lesão profunda. Es una lesión profunda. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender con el hepatograma. En la próxima clase ustedes van a ver, existe una enzima que está presente allá en la mitocondria y otra está en el citoplasma. Si ustedes tienen una enzima en sangre muy por encima del valor de referência e el lugar, a casinha dessa enzima é lá na mitocôndria, quer dizer que o teu paciente está com uma lesão profunda. Y ahí ustedes van a empezar a estudiar por qué el paciente está. Si ustedes tienen un paciente que está solamente con una enzima alterada, que está su casita allá en el citoplasma, es una lesión un poco más leve. Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene las dos enzimas alteradas, tanto la que está en la mitocondria como la que está en el citoplasma, entonces ya es un poquito más grave. Así ustedes van a ir interpretando cada enzima que nosotros vamos a estudiar dentro de este hepatograma, ¿sí? Y entonces es importante que ustedes sepan que estas sustancias se liberan solamente cuando hay alguna lesión en ese hígado. Los valores de referencia de cada enzima son diferentes para cada grupo, falla etaria y para el sexo, ¿sí? Mujeres y hombres tienen valores de referencia normal, así como recién nacidos, niños y idosos también. Entonces los valores de referencia cambian mucho también. Este perfil hepático, entonces, es importante para diagnosticar principalmente enfermedad hepática. En personas con afección hepática conocida, la determinación se solicita regularmente, o sea que el médico puede estar pidiendo un hepatograma regularmente. ¿Cómo ustedes van a llegar a un diagnóstico de su paciente? No se olviden que siempre ustedes tienen que tener el histórico clínico de tu paciente. Sexo, edad. Acá es muy importante preguntarle al paciente también si hace utilización de ciertos tipos de medicamentos, algunos antiinflamatorios, algunos antiepilépticos que pueden causar alteración de este hígado. También si su paciente se alimenta bien, si no tiene una dieta muy rica en grasas saturadas, por ejemplo, porque todo eso puede alterar la función hepática, ¿sí?
En caso de que alguna de las pruebas que están presentes dentro de este perfil hepático resulte alterada, lo habitual es repetir la determinación al mismo tiempo que se solicitan otras pruebas adicionales. Entonces, el médico va monitoreando a su paciente a través de periódicamente estar solicitando este perfil hepático. Acá en la imagen ustedes observan entonces lo que es cómo es un hígado, que es la parte de fisiología, pero más para que ustedes se recuerden un poquito, que tiene un color marrón rojizo oscuro con forma de cono, tiene la parte de la vena hepática, el conducto biliar, la vesícula biliar, entonces es la parte de la morfología para que ustedes se acuerden un poquito, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este hígado? Entonces es un órgano sólido, es el órgano más grande del cuerpo y recibe más o menos 1,5 litros de sangre por minuto. Y recibe irrigación a través de 2 fuentes. Recibe sangre oxigenada que fluye hacia el hígado a través de la arteria, lo que ustedes ven acá, y sangre rica en nutrientes que llega al hígado a través de la vena porta hepática, ¿sí? Entonces el hígado es el segundo órgano principal del organismo y cumple con muchas funciones esenciales en el cuerpo humano, ¿sí? Tiene lóbulos principales que están formados por 8 segmentos que nosotros conocemos como lobulillos. El conducto hepático común transporta la bilis. La bilis es producida en el hígado y sirve para emulsionar entonces gorduras que vienen de la alimentación y también cumple con varias otras funciones, ¿sí? La mayoría de las sustancias químicas de la sangre es secretada y regulada por el hígado. Principalmente secreta la bilis, que ayuda a transportar los desechos desde el hígado para que sean eliminados del organismo. Toda la sangre que sale del estómago y del intestino pasa por el hígado. Eso es lo que nosotros vimos acá. 1,5 litros de sangre por minuto es bombeada por el hígado. Procesa la sangre, separa los componentes, equilibra y crea los nutrientes. Y también elimina los desechos que son tóxicos para el organismo. También descompone los fármacos para que sean más fáciles de utilizar por el resto del cuerpo. Entonces, esta parte ustedes van a estudiar mejor en la parte de farmacología, lo que es la metabolización de los medicamentos. Producción de bilis, entonces, es la función más importante, que transporta desechos, descompone la grasa que viene de la alimentación durante la digestión para que sea eliminada del organismo, produce proteínas para el plasma sanguíneo, produce colesterol, tiene la función de equilibrar y producir glucosa según fuera necesario, que ustedes vieron allá en la clase de glucosa, ¿sí? Conversión del exceso de glucosa en glucógeno para almacenar, regulación de aminoácidos, procesamiento de hemoglobina para la distribución de su contenido de hierro que ustedes vieron en la parte del hemograma, conversión del amoníaco tóxico en urea. Entonces, todo lo que sea tóxico para el organismo es el hígado que va a metabolizar, convertir para que luego ese metabolito sea eliminado del organismo, pasa por el hígado. Depuración de fármacos, regulación de la coagulación sanguínea. ¿Alguien se acuerda? Ya en la clase de coagulograma, nosotros vimos que había una proteína que se producía en el hígado. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan de la protrombina? La protrombina es la proteína que participa en la parte de la coagulación sanguínea, el tiempo de protrombina. Entonces la protrombina es una proteína que se produce en el hígado. Depuración de bilirrubina. La bilirrubina nosotros vamos a estudiar hoy y ustedes van a ver de dónde proviene esta bilirrubina. Esta bilirrubina es depurada en el hígado para que ella sea eliminada del organismo. Esta bilirrubina es tóxica en el organismo, entonces el hígado cumple la función de depurar para que luego sea eliminada del organismo.
Bueno, hablando del perfil hepático entonces, dijimos ya que este perfil hepático es una prueba rutinaria, ¿sí? Prueba que el médico solicita cuando hay alguna sospecha de alguna disfunción hepática o simplemente cuando se pide rutinariamente junto con otros análisis. En ocasiones los resultados pueden ser difíciles de interpretar, dice. Es importante entonces una vez más hacer hincapié que para que ustedes puedan diagnosticar y puedan interpretar bien el laudo de todos los análisis que nosotros ya vimos hasta ahora, es importante que ustedes tengan la ficha y la anamnesis de tu paciente, tener un cuestionario, hacerle preguntas al paciente, porque el uso de medicamentos, ciertas prácticas habituales que tu paciente practica o que tu paciente tiene hábitos diarios, eso también puede ayudarle a ustedes en la hora de interpretar un resultado, ¿sí? Los marcadores serológicos de enfermedad hepática, entonces, conocidos a menudo como perfil hepático, se convirtieron en una parte rutinaria para investigar síntomas sin explicación, evaluación preoperatoria o de referencia y por sospecha de enfermedad hepática en estos tres casos. En la consulta diaria, nosotros nos encontramos con pacientes con perfil hepático normal o anormal que pueden presentar no características propias de enfermedad hepática. Es lo que cuando ya empezó la clase yo les dije, ustedes pueden tener pacientes que presentan un perfil hepático anormal o un perfil hepático alterado, pero no tiene ningún síntoma, no siente dolor, no tiene síntomas. Y ahí ustedes tienen que buscar entonces por qué el perfil hepático de ese paciente está alterado. Puede ser por causas fisiológicas, que ya vamos a ver cuáles son, o puede ser, así como yo les dije, porque el paciente hace utilización de medicamentos naturales, hierbas naturales o por ejemplo, uso excesivo de un paracetamol crónico que puede causar daños en la función de ese hígado. Estas pruebas funcionales se dividen en dos grupos. El primero son las pruebas biológicas que nos van a decir si hay algún tipo de enfermedad hepatobiliar, que son las bilirrubinas, las transaminasas. Dentro de estas transaminasas entran AST, ALT y gamma GT. Vamos a estudiar en la próxima clase. La fosfatasa alcalina, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Las pruebas de función hepática, ¿cuáles son las pruebas que me van a decir cómo está funcionando ese hígado? El tiempo de protrombina, la albúmina y globulina, que son proteínas, el amoníaco y los ácidos biliares. Entonces son estos dos grupos de pruebas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una consulta? ¿No? Bueno. Vamos a empezar entonces con el primer metabolito que entra dentro de ese perfil hepático y se llama bilirrubina. ¿Qué quiere decir esta bilirrubina? ¿De dónde viene la bilirrubina? La bilirrubina es un compuesto tetrapirrólico porque se dice tetrapirrólico de acuerdo a su morfología, así como está conformado. ¿De dónde viene esta bilirrubina? Deriva principalmente del catabolismo del grupo M de la hemoglobina. ¿Qué es el catabolismo del grupo M? Las bilirrubinas vienen de la destrucción de los eritrocitos o de los glóbulos rojos. En la parte de hemograma ustedes estudiaron los eritrocitos, ¿verdad? Vieron los glóbulos rojos. ¿Cuál es el tiempo de vida normal de un eritrocito en sangre? ¿Cuánto tiempo ellos se quedan 120 circulando? días. Exactamente, 120 días. Después de esos 120 días, esos eritrocitos que nosotros le llamamos de viejos, ellos son destruidos en el vaso. Son destruidos en el vaso y se libera, se separa el grupo M de la hemoglobina. A través del catabolismo de este grupo M se produce la bilirrubina. De ahí viene la bilirrubina. Esta bilirrubina es una sustancia que posee un color amarillo
y que hace parte de la bilis. Se forma cuando los glóbulos rojos entonces se descomponen o se destruyen. Esta bilirrubina es sumamente tóxica para el organismo si es que no se elimina o no se depura en el hígado, ¿sí? El exceso de ella. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? El exceso de esta bilirrubina en sangre es lo que causa la famosa ictericia o el color amarillento de mucosas. Acá, por ejemplo, como ustedes ven, el ojo del paciente súper amarillento y la piel también un poco amarilla. Acá en la otra imagen, entonces hay la imagen de cuando la persona se encuentra ictérica, ella presenta una cor medio amarelada, medio alaranjada, entonces el color ictérico característico. También hay una prueba de orina para la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina también puede estar aumentada en la orina. Cuando nosotros tenemos una orina muy oscura, puede ser o famoso orina de cor de guaraná, que el guaraná antártica, del mismo color que ese guaraná, o una orina amarilla oscura, estirando para el color del guaraná, ese color se queda cuando el paciente tiene un exceso de bilirrubina en el organismo. El tiempo de protrombina mide el tiempo que tarda en coagular la sangre que ustedes vieron allá, medía uno de los factores de coagulación. ¿Por qué el tiempo de protrombina es importante? Porque es el hígado el que produce la protrombina, que es una proteína, ¿sí? Con este tiempo de protrombina lo que nosotros evaluamos es la función del hígado, para ver cómo está funcionando, cómo está yendo la función de ese hígado. En este pequeño esquema da para ver entonces cómo se produce la bilirrubina. Después de 120 días, esos eritrocitos viejos, ellos son destruidos o lisados o degradados en el vaso. Vienen los macrófagos a través de la parte de englobar a los eritrocitos. La hemoglobina es liberada y se divide en dos grupos, grupo globina y el grupo M. Este grupo M, a través de una enzima que se llama M-oxigenasa, ella es degradada en biliverdina. Después viene la enzima biliverdina reductasa, reduce esta biliverdina en bilirrubina no conjugada. Entonces, la bilirrubina no conjugada es la que se forma a través de la ruptura o de la destrucción de esos eritrocitos, ¿sí? Esa bilirrubina no conjugada, ella no es capaz de estar libremente en el plasma. Ella se une a una proteína que se llama albúmina. Esta albúmina es una proteína transportadora, ¿sí? Esta albúmina va a transportar a esta bilirrubina no conjugada hasta el hígado. Llegando en el hígado, esta bilirrubina no conjugada, ella va a ser captada y va a ser llevada al retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso, esta bilirrubina no conjugada, ella se va a unir con el ácido glucurónico y va a seguir unos pasos más donde ella va a ser convertida en bilirrubina conjugada, ¿sí? Entonces la bilirrubina no conjugada se convierte o se transforma en bilirrubina conjugada dentro del retículo endoplasmático liso. Todo este proceso ocurre en el hígado, ¿sí? Entonces, a través de una enzima que se llama UDP glucuronil transferasa. Todo lo que están acá arriba de esta flechita son las enzimas que participan en la captación, en la degradación de esta bilirrubina, ¿sí? Una vez, ¿sí? Acá. Acá. Sí. Una vez que ocurre la ruptura de esos eritrocitos
ocurre este proceso, vienen los macrófagos que transportan a esos hematíes, y ahí se va a destruir y se va a formar dos grupos, la globina y el grupo M. A nosotros lo que nos importa acá es este grupo M, ¿sí? A partir de la M oxigenasa se transforma en biliverdina. Esta biliverdina se reduce en bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina no conjugada, acá sigue nomás el esquema, ¿sí? Es porque no entra tudo. Entonces, por eso sigue abajo, sigue el esquema. Bueno, João, é o João que estava falando? João, no baço ocorre somente a destruição dos glóbulos vermelhos, tá? Eso es lo que ocurre en el vaso. Acá en esta parte de la oxígeno, acá hay un otro esquema también, para que vos mires un poquito, ¿sí? Los glóbulos rojos, este está un poquito más fácil de entender. Parten en el vaso donde va a ocurrir la destrucción, ¿verdad? A la hemoglobina, donde este grupo M, esta parte acá, una vez ya se transportan para el hígado, ¿sí? No se confundan. Volviendo acá, entonces, no me acuerdo, acá. UDP, glucuroniltransferasa, entonces es la enzima que también va a actuar en la parte de la conjugación de la bilirrubina. Después, todos los procesos que están acá, las bacterias intestinales también actúan. La urobilina excretada puede ser excretada en heces, el urobilinógeno también en heces, o retornan al hígado o son filtradas por los riñones para ser eliminadas. ¿Por qué la bilirrubina también puede aparecer en la orina? Porque también puede seguir este ciclo aquí de filtración de los riñones y es eliminada por la orina también, ¿sí? En este esquema es la misma cosa, solo que está un poquito diferente nomás, ¿sí? Entonces explican de la misma manera, solo que está un poquito diferente el esquema, pero es la misma cosa que el otro. Cuando nosotros hablamos de bilirrubina, entonces uno de los mayores problemas, vamos a decirlo así, es la hiperbilirrubinemia. ¿A qué se refiere esta hiperbilirrubinemia? Así como dice su nombre, es el aumento de bilirrubina en plasma, ¿sí? El aumento sérico, cuando hay un aumento más del valor de referencia. El valor de referencia de la bilirrubina es diferente en recién nacidos, en hombres, mujeres, adolescentes y personas con una edad un poquito mayor, o idosos, así como se llama, ¿sí? Entonces, el valor de referencia muda de acuerdo a las edades y de acuerdo al sexo también. Esta hiperbilirrubinemia no conjugada, o sea que cuando nosotros tenemos el aumento de una bilirrubina no conjugada, ¿en qué situaciones nosotros podemos ver eso? Podemos ver en las anemias hemolíticas. Ustedes estudiaron, creo que la semana pasada o la semana retrasada, tuvieron clase con la doctora Gladys, ¿verdad? Sobre anemia. ¿Qué era la anemia hemolítica? A ver si alguien se acuerda de qué es la anemia hemolítica, que ustedes ya estudiaron allá en la clase de anemia. ¿Qué ocurre en este tipo de anemia? Destruição dos eritrocitos? Sí, destrucción de los eritrocitos, por eso se llama hemolítica, hemólisis. Hay una hemólisis, ¿verdad? Se destruyen los eritrocitos antes de cumplir su tiempo de vida. Antes de esos 120 días, esos eritrocitos ya son destruidos, entonces ocurre hemólisis, ¿sí? Eritroblastosis fetal. Esta eritroblastosis fetal se puede dar por incompatibilidad sanguínea entre mamá y bebé. Disfunción de la captación. Cuando hay disminución de la captación
de la bilirrubina. Algunas síndromes también, como por ejemplo la síndrome de Craiger-Najjar, es un tipo de síndrome que se caracteriza por ictericia congénita. ¿Por qué ocurre esta síndrome? Porque hay ausencia de la actividad de aquella UDP glucuroniltransferasa en el hígado, que es esta enzima acá. Entonces, esta bilirrubina no conjugada se ve aumentada en el plasma de mi paciente. Normalmente estas síndromes suelen ser hereditarias. El paciente ya nace con esa enfermedad. O una enfermedad o síndrome de Hilbert, donde hay defecto de la absorción por las células parenquitematosas del hígado. También ocurre actividad reducida de esta enzima. Entonces ya son problemas que el paciente ya nace con estas síndromes. Cuando hay hemólisis o una eritropoyesis ineficaz. ¿Qué era la eritropoyesis? Que ustedes estudiaron también allá en la parte de anemia o de formación de los eritrocitos. Cuando hay una eritropoyesis ineficaz, entonces también puede ocurrir una hiperbilirrubinemia por bilirrubina no conjugada. Y cuando hay una hiperbilirrubinemia por bilirrubina conjugada, cirrosis. ¿Cuál es el hábito que causa la cirrosis? ¿Qué personas? ¿Qué personas? Alcohólicas. Exactamente, personas que toman alcohol son los más susceptibles a producir una cirrosis hepática, ¿sí? Hepatitis, ya sea ella aguda o crónica, cuando hay obstrucción de la vía biliar, tumores en las vías biliares y dos tipos de síndromes también. Síndrome de Dubin-Johnson, cuando hay aumento de la concentración de bilirrubina conjugada, o síndrome de Rotor, cuando las concentraciones se elevan y predominantemente la fracción conjugada. Entonces, estas síndromes también suelen ser, la persona ya nace con esa disfunción, ¿sí? En estos casos, y existen también otros casos que después nosotros vamos a ver que pueden alterar también los otros metabolitos, ¿sí? Acá esta es una imagen que muestra un poquito el sistema biliar, conducto hepático biliar, la parte de la bilis. La producción de la bilis es sumamente importante, así como dijimos, una de las funciones más importantes del hígado. En este esquema, entonces, muestra otra vez un poquito la destrucción de los glóbulos rojos, los macrófagos del vaso y de la médula ósea van a separar en grupo M, donde se va a producir la bilirrubina no conjugada. Dentro del hígado esa bilirrubina es conjugada y después puede seguir su curso, que es la parte del urobilinógeno, estercolina, es lo que se elimina a través de las heces, ¿sí? Y a través de la orina, el urobilinógeno, nosotros podemos captar con las famosas tiras reactivas, ¿sí? Nosotros tenemos las tiras reactivas. Acá yo tengo esta cajita es de la tira reactiva de la orina. Cuando nosotros abrimos, nosotros tenemos unas tiras assim, que tem umas almofadinhas aqui de cor. Essa tira aqui a gente vai colocar na urina, deixa mais ou menos uns 30 segundos. Retira de novo, tira um pouquinho o excesso da urina e aqui, neste tubito, tiene las almohaditas, a gente coloca e vai olhando a mudança de cor dessas almofadinhas aqui. Uno de lo que nosotros leemos acá es el urobilinógeno. El urobilinógeno, a gente olhando aqui, a gente vê se muda de cor. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas as cores são tudo rosas. Quanto mais escura for, a gente libera em cruzes. Por ejemplo, positivo, una cruz, dos cruces. Entonces, esta segunda fila acá, que vocês podem observar, é urobilinógeno, tá? Entonces, nosotros miramos así. Acá también está la bilirrubina. Não dá para ver porque é muito pequeno. Bilirrubina. A gente lê também a presença de bilirrubina nessa tira reativa aqui. Esta parte es el análisis químico de la orina. Entonces,
Así nosotros leemos con este pequeño kit en el laboratorio la presencia o la ausencia de urobilinógeno o la presencia o ausencia de bilirrubina en orina. Y en sangre se hace a través del suero, ¿sí? Entonces, la destrucción de las bilirrubinas viene 70% de la destrucción de los eritrocitos viejos, 15% puede provenir de fuentes hepáticas y 15% de eritrocitos defectuosos, ¿sí? En el laboratório, dentro do laboratório, nosotros, o laudo que vocês vão receber como médico, vocês vão receber lá bilirrubina não conjugada, bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta ou indireta. Esta parte é importante que vocês sepam para não confundir na prova. Vocês têm que saber que a bilirrubina conjugada também é conhecida como bilirrubina direta. E a bilirrubina não conjugada é conhecida como bilirrubina indireta, ¿tá? En el laboratorio ustedes van a recibir el laudo, los valores de bilirrubina directa, bilirrubina indirecta y bilirrubina total. La bilirrubina total es la suma de la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta. Los tres tienen valores de referencia diferentes, ¿sí? Los valores de referencia nosotros no le pusimos acá porque los valores de referencia cambian de acuerdo a lo que yo les dije, sexo, edad y también, ¿cómo les voy a decir? Faixa etaria del paciente, ¿sí? Los niveles séricos de la bilirrubina conjugada o directa son determinadas principalmente por la capacidad de excreción por el hígado. Si mi hígado está con alguna disfunción, no está captando, no está consiguiendo metabolizar, no está consiguiendo excretar del organismo, esta bilirrubina se va a ver aumentada en sangre. Patologías que cursan con aumento de bilirrubina directa, presencia de bilirrubina en la orina, entonces causa un color oscuro. A famosa orina de cor de guaraná, que nosotros vemos en el laboratorio, ¿sí? La bilirrubina indirecta no se elimina en la orina y es de color claro. Entonces, cuando nosotros tenemos un marcador de bilirrubina oscura, lo que nosotros vemos en la orina es la bilirrubina directa, ¿sí? Los valores elevados de la bilirrubina indirecta o total nosotros podemos ver entonces en anemias hemolíticas, enfermedad hemolítica del recién nacido, ictericia fisiológica. ¿Qué quiere decir la ictericia fisiológica? Cuando ustedes escuchan ictericia fisiológica, se debe a algún cambio fisiológico del organismo. Ustedes ya escucharon, por ejemplo, que los bebés de término que cumplen sus semanas pueden presentar una coloración amarilla en la piel, ¿verdad? Famoso, un bebé está un poquito amarillo, ¿verdad? La mayoría de los bebés, normalmente 60% de los bebés nacen un poco ictéricos. ¿Por qué los bebés nacen con una ictericia? A esa ictericia del bebé se le conoce como ictericia fisiológica. ¿Por qué que el bebé nace un poquito, puede nacer un poquito amarillo? Porque el hígado todavía no cumple bien con la función de captación y metabolización de esa bilirrubina. Entonces la bilirrubina todavía no está siendo bien excretado, no está siendo bien metabolizado por el hígado por ese recién nacido. Cuando van pasando las semanas de nacimiento de ese bebé, ese hígado va madurando y esa bilirrubina va disminuyendo entonces en el recién nacido, ¿sí? Los bebés que nacen prematuros, que nacen mucho antes de su semana de completar la semana de gestación, pueden tener una bilirrubina un poquito más acentuada que un bebé, por ejemplo, que ya completó su semana, ¿sí? Entonces, los bebés, 60% de los bebés nacen con esa ictericia fisiológica. El aumento de la bilirrubina directa podemos ver cuando hay obstrucción de la vía biliar, en caso de cirrosis, en caso de hepatitis, ya sean hepatitis aguda o crónica,
Colestasis intrahepática. ¿Qué es la colestasis? La colestasis es una condición donde hay acumulación de bilis en el hígado, ¿sí? En esos casos se puede ver también el aumento de la bilirrubina. Acá entonces la imagen para que se acuerden, para que vean un poquito otra vez, recordar la ictericia, que es el color amarillento anaranjado de la piel. En este paciente también se puede observar amarillo. Existen pacientes en la parte clínica que nosotros vemos que él fica alaranjado, se queda anaranjado, es un amarillo bien acentuado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lleguen allá en el hospital, ustedes van a ver muchos esos tipos de pacientes, que hay muchos pacientes ictéricos. Entonces, en la práctica, ustedes van a ver muchos, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces el segundo metabolito, que es la fosfatasa alcalina, o FAL o FA, que es la misma cosa, ¿sí? Esta fosfatasa alcalina, ella es una enzima que es responsable de eliminar los grupos de fosfatos de varios tipos de moléculas del organismo, ¿sí? El proceso de eliminación de esos fosfatos es conocido como desfosforilación. La fosfatasa alcalina, ella es una enzima que está presente en el hígado, pero no está presente 100% en el hígado. Ella está presente también principalmente en los huesos, puede estar presente en los riñones o en el intestino y en otros tejidos también. Pero sus mayores concentraciones, la mayor concentración nosotros la encontramos en las células óseas y en el hígado, ¿sí? En esos dos locales. Por eso nosotros no le llamamos de una enzima 100% marcadora de lesión hepática a la fosfatasa alcalina, porque ella está presente en otros tejidos también. Cuando la fosfatasa alcalina en sangre, los niveles de esa fosfatasa alcalina en sangre están elevados, más elevados a lo normal del valor de referencia, nosotros podemos sospechar de enfermedades del hígado o enfermedades de los huesos. Ahí, ¿qué va a depender? Va a depender de los síntomas de mi paciente, del histórico clínico de mi paciente, ¿sí? La función principal entonces de esa fosfatasa alcalina es eliminar esos grupos fosfatos. También es indispensable para la síntesis de proteínas, para la calcificación de los huesos, cartílagos, porque ella está presente en gran porcentaje en esos locales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la fosfatasa alcalina, también los valores de referencia de esta fosfatasa son diferentes para niños, adolescentes, embarazadas e idosos, ¿está? Los niños y los adolescentes tienen una fosfatasa alcalina aumentada, tienen un valor de referencia más aumentado, porque nosotros dijimos que esta fosfatasa está presente en los huesos, ¿verdad? Los niños y los adolescentes están en un periodo de crecimiento, osteoblastosis, que es la parte de crecimiento de los huesos. Entonces, esa fosfatasa alcalina se ve más aumentada en esas personas, ¿sí? ¿Qué pasa con las embarazadas? En las embarazadas, principalmente en el primer trimestre de gestación, la fosfatasa alcalina se ve aumentada hasta 3 veces más el valor de referencia. ¿Por qué pasa eso? Porque la placenta produce fosfatasa alcalina. Entonces, si ustedes tienen una mujer, una paciente que está embarazada, está más o menos allá en el primer trimestre de embarazo y su fosfatasa alcalina, ustedes reciben un lado, está súper aumentado. Eso se llama un aumento fisiológico. Ese aumento se debe al aumento fisiológico. Es porque su cuerpo está en un proceso de cambio y no indica patología, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan también. En una mujer embarazada, principalmente en el primer trimestre, ustedes van a encontrar una fosfatasa alcalina hasta 4 veces más aumentado que el valor de referencia, pero no indica patología. Eso ocurre porque la placenta produce esa fosfatasa alcalina, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a saber entonces, por ejemplo, si tu fosfatasa alcalina está aumentada? ¿Cómo vas a saber si el problema de tu paciente es en el hígado o es en el hueso?
Existen otros metabolitos que nosotros vamos a ver en la clase que viene. Por ejemplo, la ALT y la AST. Son dos enzimas del hígado también. Cuando nosotros tenemos una fosfatasa alcalina aumentada, una ALT aumentada y una AST aumentada, nosotros podemos sospechar un trastorno hepático. Ahora, si yo tengo una fosfatasa alcalina aumentada, una AST normal, una ALT normal, yo puedo sospechar de paciente con trastorno óseo, ¿sí? Entonces, en la próxima clase vamos a trabajar con casos clínicos y ahí ustedes van a poder ver también para correlacionar un poquito mejor, ¿sí? De esa forma vamos a ir interpretando. Los valores de fosfatasa alcalina que se obtienen entonces en un análisis de sangre pueden variar el valor de referencia, lo que yo les dije, según la edad, ¿sí? En los niños y adolescentes se ve diferente, un poquito más aumentados. En el mayores de 60 años también. El sexo, los niveles de fosfatasa son un poquito más aumentados en el hombre que en la mujer. Y en las embarazadas, así como yo le dije, hasta 3 veces más se encuentra aumentado el valor de referencia. La prueba para medir la fosfatasa alcalina se suele solicitar si una persona manifiesta, por ejemplo, síntomas de una patología hepático o también dolores óseos, ¿sí? Dolores en los huesos, articulaciones y otros síntomas también que están ahí. ¿Cuándo nosotros podemos encontrar entonces la fosfatasa alcalina aumentada? En el desarrollo de los huesos o un incremento de la actividad de las células óseas. ¿Cuáles son estos pacientes que van a tener este desarrollo de los huesos? Niños y adolescentes, ¿sí? Problemas de salud con los huesos. Cáncer óseo, enfermedad de Paget, que es una enfermedad donde hay disfunción de los huesos del paciente que tiene esta enfermedad, ¿cómo le voy a decir? Se distorsionan todos, se quedan medio deformados, ¿sí? Enfermedades hepáticas, cirrosis, hepatitis, hígado graso, déficit de vitamina D. ¿Alguien sabe cuál es la función de la vitamina D en el organismo? ¿Por qué la vitamina D es tan importante en el organismo? ¿Alguien sabe cuál es la principal función de la vitamina D en el organismo? ¿No? ¿Nadie lo sabe? La vitamina D es sumamente importante en el organismo porque la vitamina D es el que ayuda o hace la parte de captación de calcio, ¿sí? Si yo tengo un déficit de vitamina D, yo también voy a tener un déficit de calcio. Entonces la vitamina D es lo que ayuda a la absorción de calcio para los huesos. Otras patologías como colitis ulcerosa, otras síndromes, mononucleosis, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en el embarazo, que ya les explicamos por qué. El alcoholismo también puede causar alteración. Durante el proceso de recuperación de alguna fractura ósea, pacientes que tuvieron fracturas óseas graves, como por ejemplo fractura expuesta de fémur, de rótula o fractura expuesta de húmero, esos pacientes también presentan un valor aumentado. Consumo excesivo o consumo de ciertos fármacos como algunos antiepilépticos, antiinflamatorios, antidepresivos, pueden causar disfunción hepática también, ¿sí? Alterar la función de ese hígado. Y los valores disminuidos, déficit de algunas vitaminas como zinc, magnesio o proteínas, desnutrición cuando hay malnutrición, retraso en el crecimiento del niño, cuando hay algunos niños que son afectados en el crecimiento. Su concentración también desciende cuando la persona se somete para colocar un bypass cardíaco, por ejemplo. Entonces, en estas situaciones, enfermedad de Wilson, que es una síndrome, también pueden causar entonces valores disminuidos de esta
fosfatasa alcalina en sangre, ¿sí? En el caso del incremento en los niveles de esta fosfatasa alcalina, cuando se relaciona con el consumo de ciertos medicamentos, es importante entonces que el médico observe que si es el medicamento el que está causando la alteración de esta enzima, pueda cambiar, buscar otra alternativa terapéutica para su paciente, ¿sí? Ustedes como futuros médicos. Además, también los cambios en el estilo de vida y dieta del paciente ayuda bastante en el tratamiento cuando hay disfunción en estos metabolitos, ¿sí? Entonces, una alimentación sana, una alimentación rica en verduras, frutas, tomar mucha agua, todo eso también interfiere, todo eso interfiere y también tenemos que tener una buena alimentación para poder conservar la función de ese hígado, ¿sí? Que es sumamente importante. Estos dos son entonces los metabolitos que nosotros vimos hoy y en la próxima clase vamos a estudiar cuáles son los otros para completar, para cerrar con nuestro perfil hepático, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá sobre la clase? ¿Alguna duda que quedó? ¿No? Sí, normalmente es la no conjugada la que causa la ictericia, John. Y dependiendo también, así como nosotros vimos allá en la clase, ya fechei aquí, pero existe también y existe la hiperbilirrubinemia por bilirrubina não conjugada y existe también la hiperbilirrubinemia por bilirrubina conjugada, ¿tá? Allá en la clase hay cuáles son las causas, cuáles son algunas patologías que pueden alterar esa parte de la bilirrubina, ¿sí? Entonces depende de lo que tu paciente tiene, la patología que tu paciente tiene, ¿sí? Dependiendo de eso, la hiperbilirrubinemia puede darse tanto por bilirrubina directa o por bilirrubina indirecta. ¿Está bien? Nada. Bueno, ahora ustedes van a, en la plataforma hay un cuestionario que ustedes van a responder. Son 7 preguntitas relacionadas a la clase de hoy, ¿sí? Y hay también un artículo científico de bilirrubinas, sobre bilirrubinas. Pueden utilizar ese artículo científico para responder. Pueden responder de acuerdo a lo que ustedes entendieron de la clase con sus palabras o pueden utilizar los slides también para responder, ¿sí? Es importante que ustedes siempre traten de responder con lo que ustedes entendieron en clase, ¿sí? Porque cuando yo, por ejemplo, me voy para leer ¿cómo le voy a decir? Las respuestas, yo me doy cuenta, porque hay muchos alumnos porque es fácil pegar, colar y copiar y colar es fácil. Pero hay también muchos alumnos que se esfuerzan y tratan de responder, eso nosotros nos damos cuenta. A gente vê que tem bastante aluno que trata de responder, por mais que escreve errado, que trata de escrever, a gente entende que o aluno se esforçou e viu que ele entendeu. Ou tem alguns que não responderam bem, a gente vê que talvez ele não entendeu muito bem, ¿sí? Entonces es importante que ustedes pregunten también si es que no están entendiendo, no tengan vergüenza de preguntar, ¿sí? Para que en la prueba no les sea muy difícil, ¿está bien? Quiero que abran, ¿sí? Todavía no sabemos cómo va a ser la prueba, sí. Eso estamos viendo cómo va a ser, pero normalmente la prueba es así igual a un cuestionário. Só que a gente ainda não sabe se vai ser assim, pergunta aberta, fechada, isso a gente ainda não sabe, tá? Sí. La próxima clase vamos a ver casos clínicos sobre hepatograma, ¿sí? Vamos a ver, dentro del cuestionario va a haber más un cuestionario y dentro de ese cuestionario yo les voy a poner casos clínicos relacionados al hepatograma, ¿está bien?
No, vamos a tener caso clínico, no se preocupen. En la próxima clase ya vamos a tener sobre este patograma, ¿está bien? Bueno, quiero que se vayan en la plataforma y me avisen si están pudiendo abrir y si están pudiendo acceder al cuestionario, ¿está bien? Sim, prof, já abri, tá tudo ok. Bueno, qué suerte. Prof, Oi? no meu caso, os antigos questionários não estavam abrindo na minha plataforma. E eu tive que falar com um moço lá do Moodle, lá que me mandaram um número para me falar com eles. Eles ajeitaram para mim, agora tá aparecendo. Mas eu não fiz e fechou para mim, continuou fechado. Ele falou que eu tinha que falar com a senhora, para a senhora abrir para mim poder responder. ¿Sabes qué vas a hacer, Omar? Vas a responder los cuestionarios y me vas a enviar en mi email, ¿sí? Porque eso de abrir solo para vos é um pouquinho chato mexer com essa parte antes da gente colocar